En el paradigma mecanicista, básicamente, nos habían enseñado que los átomos eran un conjunto de bolitas muy pequeñas. Seguramente lo recordarás de la escuela. Te habrán enseñado como diferentes tipos de círculos que se relacionan entre sí, órbitas de electrones, de protones y de neutrones, que van girando unas alrededor de otras como si fueran un sistema solar. Y que cuando esas bolitas básicamente se unen o se chocan o se interfieren entre sí, iban generando los diferentes efectos, como por ejemplo las moléculas o los tejidos más grandes. El paradigma sistémico del universo ya no usa ese modelo del átomo. Pero te podrías preguntar entonces qué modelo utiliza. Porque fíjate que en la escuela normalmente no nos enseñan el modelo atómico sistémico. Normalmente nos siguen enseñando hasta el día de hoy, y esto es lamentable porque esto lleva varios cientos de años de atraso, nos siguen enseñando el modelo mecanicista del átomo, cuando en realidad el modelo sistémico del átomo tiene más que ver con lo que ha descubierto la física cuántica. Es decir, que el átomo no existe con diferentes partecitas sólidas que puedan ser distinguibles unas de otras. El electrón no es una pequeña bolita que está separada de los neutrones o de los protones, por ejemplo, tal como si fueran planetas, sino que los átomos básicamente se mueven como si fueran grandes cúmulos de ondas de energía, donde no puedes detectar exactamente al mismo tiempo dónde está, por ejemplo, un electrón y a qué velocidad se está moviendo. Es decir, no puedes diferenciar a la perfección una cosa de otra. Y esto ya nos da cuenta de que estamos hablando de un paradigma sistémico y no mecanicista. Recuerden que este paradigma sistémico nos dice que todas las cosas están conectadas y se influyen mutuamente. Entonces, la física cuántica ya está laborando con este paradigma sistémico que nos dice básicamente que cuando queremos analizar o leer un átomo o saber cómo es un átomo, lo que vamos a obtener es un gráfico como el que se está viendo en pantalla. Básicamente, no vamos a ver pequeñas bolitas o corpúsculos específicos que estén en algún lugar específico, sino que vamos a ver estos tipos de patrones de ondas que se pueden apreciar ahí en diferentes colores, que básicamente es dónde está la mayor probabilidad de que esté acumulada la información y la energía que corresponde a un protón, a un electrón o a un neutrón específicamente. Entonces, estas diferentes combinaciones lumínicas, estas diferentes geometrías que pueden ver, corresponden a diferentes tipos de organizaciones atómicas, diferentes tipos de átomos. Dígame si acaso en la escuela les han enseñado esto alguna vez. Lo más probable es que no, porque como les digo, el sistema educativo todavía está muy atrasado. Inclusive hay científicos que ni siquiera están, hay físicos que ni siquiera usan este modelo atómico en las carreras de química, inclusive hasta el día de hoy, todavía no se usa este modelo atómico y eso que ya lleva muchas décadas. Es decir, esto que les estoy mostrando no es algo súper novedoso, pero es algo de lo que muy pocos se enteran realmente. Y es lamentable que a nivel de la química no nos enseñen a manejar estos modelos que son modelos sistémicos. Porque si manejáramos estos modelos sistémicos, entonces estaríamos pensando desde la idea que cada cosa que tú estudias en química está conectada con todo el resto del sistema. Es decir, desde el protón más pequeño está influenciando ya cómo funciona, por ejemplo, tu hígado, cómo está funcionando tu mente y cómo está funcionando tu sociedad también en general. Entonces, fíjate todo lo que nos estamos perdiendo por no ser conscientes de este otro paradigma que es sistémico y que no es mecanicista. Vamos a ver cómo influye esto también en otras cuestiones. Ya en la época de Einstein se conocían estas cosas para que vean que no es algo que se descubrió ayer. Y sin embargo, inclusive Einstein tenía resistencia a aceptar este paradigma, porque, por ejemplo, este paradigma sistémico en la física cuántica plantea el hecho de lo que se conoce como la acción fantasmal a distancia. Estaba la hipótesis de lo que se conoce como el entrelazamiento cuántico y que dice que si dos átomos o dos partículas han estado muy unidas alguna vez, dentro de un sistema, esas partículas quedan conectadas para siempre. Entonces, tú puedes alejar esas dos partículas, aunque sea a extremos diferentes del universo, y sin embargo, lo que una de las partículas haga va a terminar influyendo a la otra. Si una de las partículas se acelera, la otra va a responder con respecto a eso, lo cual es una ruptura total del paradigma anterior, del paradigma mecanicista que te decía, no, eso es imposible. El paradigma mecanicista te dice, si no estás
directamente junto a esa otra cosa no la puedes influir. Mientras que acá desde la cuántica ya te está diciendo, no importa qué tan cerca o qué tan lejos estés de las demás partículas, de las demás personas, de las sociedades o de los demás planetas. Puedes influir de todas formas porque todas las partes del sistema están igualmente conectadas. Entonces, en su momento se le llamó a esto la acción fantasmal a distancia, en un sentido bastante peyorativo, como una burla también. Y el propio Einstein se resistía ante esta cuestión que finalmente después fue demostrado experimentalmente en la década de los 70 que efectivamente existe el entrelazamiento cuántico y efectivamente se puede influir en sistemas a grandes distancias. Inclusive tú puedes influir, por ejemplo, en tu ADN. Imagina que hoy mismo te tomaran una muestra de sangre o una muestra de ADN o te sacaran una célula de tu cuerpo y la alejaran a 500 kilómetros de distancia de ti. Está medido y está corroborado a través de estudios que tú a través de tu mente, con tus pensamientos y tus emociones, sigues influyendo en tus propias células, en tus átomos, en tu ADN, sin importar lo lejos que estén de ti. Y esto también se ve reflejado después en muchos casos de trasplantes de órganos, por ejemplo, que al parecer conservan esta conexión con los donantes originales. Entonces, el que recibe el órgano, el que recibe la donación, de pronto empieza a sentir emociones, sentimientos, pensamientos y hasta recuerdos que no sabe de dónde vienen y que estaban relacionados con el donante original del órgano. Cosa que en el mecanicismo se consideraba que era una locura, se consideraba algo paranormal, se consideraba algo imposible y ahora ya estamos viendo desde este punto de vista teórico que efectivamente en el universo sistémico esas cosas son posibles.